Intendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque. Buenos días, doctora Rusinque. Buenos días, Néstor. Un especial saludo a la mesa y a la audiencia. Feliz año. Igualmente, Néstor, un feliz año para ustedes. Bueno, le traslado la pregunta sobre el tema de vivienda, pero en general sobre los muchos mensajes a propósito del impacto del aumento del salario mínimo en la canasta familiar. El presidente Petro la invita a que ejerza la vigilancia. ¿Hasta dónde va a llegar la superintendencia, doctora Cielo, en esta labor de control de precios? ¿Se va a convertir la superintendencia en la policía de precios en Colombia? A ver, Néstor, la labor que adelanta y que siempre ha adelantado y seguirá adelantando la superintendencia no es otra diferente a la que dispone nuestro marco constitucional y legal. Las facultades que tiene la superintendencia en materia de inspección, vigilancia y control están claramente determinadas por una legislación que está construida desde 1959, de hecho, la primera de ellas, y desde entonces, que parecieran incluso algunos expertos hoy en día haber olvidado, se establecían provisiones como la de fijar precios excesivos o inequitativos, por ejemplo. Nosotros desde cuando fue anunciado el aumento del salario mínimo en cumplimiento a ese mandato constitucional de que debía haber un salario mínimo vital para los colombianos, una deuda histórica que teníamos en Colombia, antes incluso del llamado del señor presidente, con quien habíamos estado hablando desde antes sobre un eventual, digamos como resultado o un eventual aprovechamiento, especulación con ocasión a ello, estamos muy pendientes de hacer un monitoreo en esos sectores sensibles y valga decir, no solamente con ocasión de esta coyuntura, sino nosotros ya desde el 24, como bien informaba la viceministra de Vivienda, por ejemplo, para lo que corresponde al sector de construcción, habíamos emitido una circular que hoy en día está vigente, que está vigente además desde el febrero del 25, es decir, antes de este aumento del salario mínimo, este último aumento, porque venía en aumento también desde el 24, en esa oportunidad el 18%, estableciendo e invitando a las constructoras y a la cadena de construcción a no determinar el precio. Pero esto no es solo construcción, ¿sí? Son precios inclusive de estoy hablando productos para y el servicios sector de la canasta familiar. Claro, la pregunta inició con ocasión a la entrevista que acaban de tener con la vicevivienda, me hablaba de vivienda en particular, para lo que corresponde en particular me estoy refiriendo puntualmente, que nosotros ya como superintendencia junto al Ministerio de Vivienda hemos emitido esa circular que disponía que al momento de realizar la compra, de pactar el precio, no se debía fijar en pesos colombianos y no en salario mínimo, porque eso se prestaba para indeterminación y falta de determinación y claridad en cuanto al precio final para los consumidores. Esto más allá de esta última fijación histórica del salario mínimo en el pasado, que comenzó a regir en este mes de enero. Superintendente, el presidente Petro escribe a través de las redes sociales mensajes públicos invitándola a usted a que controle lo que él ha llamado precios irracionales. Es decir, que el impacto del salario mínimo no termine pagándose lo comido por lo servido, ¿verdad? Pues a ver, yo creo que el presidente y normalmente nos recuerda a todos que tenemos es que no olvidar las competencias que cada uno tiene para actuar de cara a lo que se presenta, digamos, a nivel... ¿Quién va a decidir qué es un aumento de precios irracional? ¿Dónde está el irracionalómetro? A ver, Néstor, la legislación en ese sentido, nuestro ordenamiento es muy claro, hay una doctrina ya creada en la superintendencia, que valga decir, incluso tiene antecedentes, superintendente Robledo veía esto como algo escandaloso, olvidando que él incluso en el 2014, bajo su administración, emitió una sanción, por ejemplo, hablando de doctrina y antecedentes, hablando de unos precios excesivos e inequitativos en un caso particular. Aquí no hablamos en generalidad, yo no puedo decirle a usted, en este sector ya hay un precio inequitativo o se está especulando, hay una distorsión del mercado. Nosotros obramos de manera rigurosa, con unos procedimientos, con unos procesos, adelantamos investigaciones, recaudamos material probatorio, escuchamos a las partes. ¿Qué ocurre? La idea es que en una economía social de mercado, si bien es cierto hay una iniciativa privada, hay una libertad empresarial, obviamente los empresarios tienen que tener unas ganancias, todo eso está en el marco de la equidad, digamos. No me ha contestado. ¿Quién decide qué es un aumento irracional de precios?
Usted, pues a ver, a ojo, Néstor, claro que le estoy llegan a un contestando. supermercado No, y a dicen, ojo no, las salchichas subieron mucho de precio, ¿vamos a sancionar? Le puedo contestar si me deja terminar porque no me he desviado en absoluto de la pregunta inicial. Hay procedimientos, hay investigaciones, hay herramientas de investigación y sobre todo tenemos un marco jurídico muy claro que nos permite determinar cuándo una conducta infringe el régimen legal, sea de la libre competencia, sea el Estatuto del Consumidor y los derechos de los consumidores. Y uno de ellos, por ejemplo, y es ahí donde estaba hablando, contestando su pregunta, porque esto no es un marco inventado ahorita en el último mes, esto viene de la Constitución del 91. Estoy recordando que hay un modelo de economía social de mercado donde esos derechos fundamentales y esas garantías constitucionales como la iniciativa privada, la libertad de empresa, también tienen límites. Y esos límites están en un marco de responsabilidad social empresarial, de bien común. Pero no y dentro de esos, ¿me permite terminar, Néstor? ¿Cuál es Néstor, el aumento? ¿me permite terminar? ¿Cómo consideran un aumento de precios irracional? Néstor, le estoy contestando si me deja terminar la respuesta. No me está contestando, doctora. Claro que le estoy contestando. ¿Puedo terminar? ¿Qué es un aumento de precios irracional? ¿Quién decide qué es irracional y qué no es irracional? Cuando no corresponde a los costos de producción de los bienes y servicios. Para eso no es cielo rusinque que llega ya como casi quieren mediáticamente ustedes, parece un meme lo que ustedes creen que es que uno llega allá y dice, aquí esta panadería tiene el pan a 23% más y la vamos a cerrar o la vamos a sancionar, por favor, eso es ignorancia cras. Nosotros partimos de una serie de monitoreos, de investigaciones, de indicios, se recoge material probatorio, nosotros en esas investigaciones participa un equipo interdisciplinario desde economistas, abogados, contables, etcétera. El punto es que los precios tienen que tener un sustento, una justificación. Eso no puede ser algo arbitrario, no pueden obedecer, por ejemplo, acuerdos coyunturales, o sea, una cartelización. ¿Cuánto pueden subir los precios? No, en eso, es que precisamente, si me permite, es que esa pregunta está mal orientada porque nosotros no decimos los precios pueden subir tanto ni fijamos precios. Reitero, y lo hemos dicho en comunicados, que no nos quieran escuchar es otra cosa, que quieran distorsionar el mensaje. Nosotros lo que vigilamos es que no haya especulación, que no haya distorsión, que no haya, un aprovechamiento ilegal, Cielo, claro. Nadie quiere distorsionar su mensaje. Lo que usted pues quiere me deja decir, contestar, lo es más está fácil. diciendo. Pero, claro, si me no me deja terminar mis ideas. Le pregunto. Vale. Claro que sí. Otra vez, ¿quién va a decidir cuándo un aumento de precios es irracional? Es que no me ha contestado esa pregunta. Pues cuando se hace una investigación, en el marco de una investigación, eso no es una persona, son diferentes funcionarios, les dije, son equipos transdisciplinarios. Tenemos una delegatura de asuntos jurisdiccionales que, sí, para información de ustedes, fungen como jueces del derecho administrativo. Eso es una realidad que no inventamos nosotros, que hace parte de la jurisprudencia, y también nosotros en defensa del interés general producimos investigaciones que dan lugar a eventuales o sanciones o órdenes administrativas o correcciones, se disciplina a aquellos agentes del mercado que infringen el régimen, digamos, tal como lo hacemos de manera ordinaria, más allá de esta coyuntura y más allá del llamado. El presidente lo que está diciendo es, ojo, aquí hay un escenario, según lo que nos están informando, hay aprovechamiento, hay eventuales oportunismos, hay eventual especulación, hay un fenómeno de distorsión, ojo, superintendencia, que ustedes ahí no están pintados en la pared a cumplir lo que les corresponde por mandato constitucional y legal. Aquí eso, un mensaje del presidente no nos confiere nuevas facultades, ni crea nuevos procedimientos, ni me atribuye a mí, ni me inviste de facultades extraordinarias, no. Aquí lo que estamos haciendo es cumpliendo y recordando, aprovechando. ¿Usted tiene función en la superintendencia, doctora Rusinque, de control de precios? Repito una y otra vez, nosotros no fijamos precios, nosotros vigilamos que no se infrinja el régimen en materia de libre competencia, de derechos del consumidor y en la especulación eventual de los precios, cuando los mismos no corresponden ni a realidades del mercado, ni a una cuestión de costos. Y vamos al trasfondo de esta discusión, si me lo permite, Néstor. El punto acá es que el índice de precios al consumidor este mes de diciembre cerró en 5.1. El índice de precios de producción, estamos hablando que de cara al 2024, ahorita estamos hablando de menos 2.6. Lo que la realidad demuestra, contrario a lo que se ha querido informar, es que incluso
incluso el año pasado, que fue un aumento también histórico del 18% del salario, en ese momento teníamos un índice de precios de producción del 7 punto algo por ciento. Lo que se ha venido demostrando, se demostró en el cierre del 2025, es que con ese aumento del salario en ningún momento se están subiendo los costos de producción. Esos no son índices que se invente Cielo Rusinque ni el señor presidente. El señor presidente ayer en una alocución presidencial que fue muy clara, le demostró a los colombianos cómo, según el índice que emite Corabastos, la información es a diaria, 15 días después de haber emitido el decreto presidencial. No, 15 días después. No, doctora Cielo, eso no es cierto. Un día antes de que se pagara, quienes van a recibir el reajuste. No me ha dejado terminar la frase. No me ha dejado terminar lo que estoy diciendo. El presidente mostró un índice de Corabastos, de acuerdo, pero es que el salario mínimo reajustado lo pagan hoy. Y el presidente mostró ayer, pues claro que no ha subido nada porque Néstor, déjeme terminar. No han pagado el salario mínimo reajustado. Lo que quedó demostrado ayer, y si quiere volvemos a hablar y hacemos con muchísimo gusto ese balance, entonces usted dice que hoy va a cambiar. Entonces, según usted, Néstor Morales, hoy, mañana los precios de Corabastos van a aumentar, ¿eso es lo que usted está anunciando? No, según yo, Néstor porque les Morales, podría casi que garantizar el salario que mínimo, no. Claro que tiene unos efectos en los costos. Pero no pueden ser unos inventos allá de ustedes de la nada. Mire, el salario mínimo 23%, es que los que están haciendo ¿no aumenta los costos? Pero, a ver, Néstor, le estoy hablando, yo le hablo a usted basada en estadística y en realidad no en especulaciones ni en inventos. Subir el salario mínimo no aumenta los costos. Le estoy diciendo, es basado en una realidad. Claro que no, costos de producción, es que está demostrado, Néstor. O sea, año 2024, los costos laborales son costos de producción. Néstor, es que eso no es un invento. Las cifras del DANE del cierre 2025 hablaron de unos costos de producción del menos 2.6%. Menos que el año pasado después de ya haber hecho un aumento del 18% del salario mínimo. ¿Qué demuestra esto? A no ser que ahora la economía cambie y que de pronto usted no se ha basado ahí sí en qué índices, en qué informaciones o en qué estadísticas. Bajaron costos de producción, entre otras cosas por la cotización del dólar. Eso hay una cantidad de ingredientes. Claro, hay una cantidad de factores. Precisamente ahora usted va a decir que inmediatamente, o sea, no sé ahí sí basado en que ahí están especulando que van a subir los costos de la producción porque subió el salario mínimo, cuando la realidad históricamente la economía ha mostrado que los costos de la producción van a subir. Es ni los índices de precios al consumidor. El salario mínimo es un costo de producción, doctora Cielo. A ver, Néstor, el punto es que ustedes están ligando y están informando, especulando además, de que el aumento del salario mínimo va a tener un impacto en los precios. Nosotros entonces salimos a corregir esa desinformación porque ustedes están pretendiendo adivinar el mercado. O sea, eso sí, ahí queda uno sorprendido porque uno dice, pero ¿a qué acuden ustedes? ¿Cuáles son esas fuentes de información? Es especulación. Que decir que el salario mínimo tiene unos efectos en las cadenas productivas. O sea, que usted aumenta unos efectos, pero por supuesto que tiene que tener efectos, pero positivos, Néstor. Eso redinamiza la economía. Vamos a tener consumidores empoderados que van a poder acceder a mejores y a más bienes y servicios, que van a tener más capacidad de compra. Eso es una apuesta, claramente, es una política pública. Además, es una garantía, es la garantía por fin de una promesa de la Constitución del 91, que en Colombia se debe garantizar el salario mínimo vital. Salario mínimo vital, ¿qué quiere decir? Que le permita a las personas acceder a esos mínimos que garantizan una vida digna. Doctora Cielo, le digo, yo estoy de acuerdo en que es una política pública. Pueden hacerlo, sí. La discusión que usted y yo estamos teniendo en este momento es que usted me dice subir el salario mínimo 24% es inocuo. Y yo le estoy diciendo... ¿Es inocuo? ¿Cuándo he dicho eso? Usted está poniendo palabras en mi boca que no he dicho. Que usted no... Que usted cree que claro que tiene. Es que, a ver, en la economía... No, a ver, Néstor, yo le estoy hablando de antecedentes. Textualmente que subir el salario mínimo no afecta a los costos de producción. Que si usted mira los antecedentes, yo sé lo que dije porque aquí queda grabado, como siempre no le tengo temor a lo que dije, lo sostengo además. Yo le estoy diciendo, mire lo que pasó al cierre del año 2025, costos de producción del menos 0.261%. Yo le estoy diciendo, el año pasado, el 24, se había subido ya el 18% el salario mínimo. Y eso no aumentó los costos de producción. Y también le estoy hablando, es que aquí yo le hablo con índices. Los índices de precios al consumidor cerraron al 5.1%.
Entonces, basémonos, porque esa necesidad de causar pánico y de hablar de un aumento de precios. ¿Y qué ocurre? En medio de toda esa desinformación, no falta lamentablemente el ingenuo agente del mercado que cree que en una coyuntura de estas que implica una responsabilidad social, empresarial, de solidaridad, es un esfuerzo de los colombianos por dar una garantía, por generar condiciones de equidad, por adoptar una medida de justicia social. Entonces, no falta lamentablemente el ignorante que por esa desinformación crea que es olímpicamente que va a llegar y subir al otro día porque le pareció muy cómodo generar en esa coyuntura un aprovechamiento excepcional de sus ganancias y venga y suba los precios sin ningún sustento. Y ahí está la superintendencia diciéndole: qué pena, señor empresario, qué pena, señor agente del mercado, pero el mercado también tiene, el mercado las personas no estamos al servicio del mercado, el mercado también tiene unos límites. La iniciativa privada, la libertad de empresas también tiene unos límites que no está poniendo acá la superintendencia de manera arbitraria. Ahí tiene que tener una racionalidad, ahí tiene que tener una lógica, por ejemplo, al fijar unos precios en cuanto a los costos de producción. Ahí no puede haber unos acuerdos entre empresarios para, digamos, de manera acordada subirle los precios al consumidor. Acá hay una superintendencia que está para velar por los intereses de la mayoría de los colombianos, por el interés común, por el interés de las personas, no para defender los intereses de ningún mercado. Y eso es cumplir nuestro mandato constitucional y legal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con las mismas herramientas que tenemos desde la Constitución del 91, de la legislación existente en la materia, que no inventamos nosotros, que es muy clara, y el mensaje nuestro, sobre todo, Néstor, es disuasivo. Es decir, miren, infórmense antes de obrar de manera irresponsable. Quiero felicitar y aprovecho, Néstor, porque afortunadamente en medio de esas coyunturas hay también cosas positivas. Hemos visto por redes empresarios que han salido con toda la responsabilidad, con un sentido ético, con un sentido, hombre, de patria, a decir: miren, sí, hay unos esfuerzos que se están haciendo, me implica un esfuerzo también en mi empresa, no voy a despedir ningún empleado, no voy a garantizarles su salario mínimo vital, no voy a subir precios, me parece una buena medida del gobierno, es una medida de justicia social. Hay mucha gente que lo está adoptando de esa manera. Afortunadamente, lamentablemente, de pronto estos casos no se mediatizan tanto, y aquí lo único cierto es que nosotros no estamos reinventando el ordenamiento con esto, estamos cumpliendo nuestro mandato para evitar que se cometan abusos, distorsiones, aprovechamientos ilegales y que se infrinja el régimen legal, entre otras cosas. Doctora Rusinque, le quiero hacer una pregunta, permítame, por favor. Sí. Desinformación, como por ejemplo el año pasado el salario mínimo no subió 18%, solo subió 9,53%, y bueno, ese indicador de costos... Hablo en el 24. Tampoco subió eso, subió como un 15, 16%, un 12%. En fin, y los es que precios... el presidente habló del 18%, pero sumando, Víctor, los 3 años. Seguramente es el acumulado. Los 3 años, sí, correcto. Sí, seguramente es el incremento real acumulado. Y el resultado que llega al balance del cierre de año. Y al cierre del año pasado estamos hablando de un aumento de salario histórico en el acumulado de este gobierno, el aumento que venía al 18%, y cómo eso no aumentó los costos de producción. Y sobre los costos de producción, esa caída, cuando usted mira ese informe del DANE desagregado, está muy asociado a los importados, relacionado no por temas salariales, sino por la caída del dólar. Pero para salirnos un poquitico de esa discusión, doctora Rusinque, si usted ve, por ejemplo, que un restaurante que vende corrientazo, que tiene 10 empleados a quienes paga salario mínimo, y ese es el mayor costo laboral, hace un incremento del 20, del 23%, del 24% en el precio del corrientazo, ¿usted le va a caer a ese restaurante, o usted qué opina sobre ese incremento del 20, 22%? ¿Es irracional o no es irracional? A ver, la respuesta que he venido dando en sentido general es que nosotros lo que vigilamos es que no exista una fijación de precios arbitraria, especulativa, que no corresponde, ese aumento eventual de precios que no corresponde y que no tiene un sustento, digamos, que sea demostrable. Y esos no son análisis que yo haga así a ojo de buen cuero, pues de manera irresponsable, porque eso no lo hago yo, Cielo Rusinque. Vuelvo, insisto, en cada investigación intervienen diversos funcionarios, la mayoría de ellos personas de carrera. Esos son funcionarios, son técnicos que están acostumbrados a hacer estas evaluaciones. Allá hay contadores, hay economistas, hay abogados, expertos en estos temas que entran a hacer esas verificaciones. Entonces, el punto aquí es que se entienda, por ejemplo, no han subido los alimentos, que necesariamente esto tenga un impacto en todas las cadenas de producción, en todos los sectores del mercado, pues no, ni deberían subir, y esa es la proyección que nosotros tenemos como gobierno. Y si se suben de
manera distorsionada, en un sentido de aprovechamiento, de especulación, infringiendo el régimen legal, pues ahí vendrá la superintendencia a tomar las medidas que corresponden. La teoría de la superintendencia es que suben los costos, pero hay que mantener el mismo precio de los productos. Mire, yo le voy a poner, Nelson, una analogía, saliendo un poquito del tema de la coyuntura del salario, también de un momento mediático en el que se especuló mucho, mejor dicho, de los efectos nefastos, se iba a caer el país, la economía, porque se había quitado el subsidio de la gasolina en su momento y eso iba a afectar todas las cadenas de producción. El resultado no fue ese. Entonces aquí ustedes están desde el 1 de enero, una buena noticia para los colombianos, es mucha la gente que está beneficiándose de esta medida absolutamente necesaria, equitativa, histórica, que estamos en mora de haber adoptado una garantía constitucional. Entonces está diciendo, no, eso va a tener unos efectos negativos, se nos va a venir la economía al piso. Nosotros estamos diciendo, no hay por qué. Hay unas proyecciones, hay unos índices que nos hablan de que no, claramente es una postura, el gobierno optó por darle esa garantía a la infinita mayoría de los colombianos de tener un acceso a un mínimo vital que garantice condiciones de vida digna y es una apuesta que estamos defendiendo. Sí, para impedir que eso se logre, agentes del mercado van a procurar distorsionar, especular y en medio de esto buscar generarse unos beneficios excepcionales sin ningún fundamento, pues ahí estamos hablando de una distorsión, ahí estamos hablando de una infracción, y ahí nosotros tomamos las medidas correctivas a que haya lugar. En ese contexto y en ese sentido, al final de esto, doctora Cielo, ¿no termina siendo, sin ser oficial, un esquema de control de precios lo que se plantea? Y se lo pregunto por algo que va más hacia el tema filosófico y de concepción del Estado. En Colombia hay una sociedad capitalista, ¿no es verdad? Sí, hay una sociedad capitalista. Bueno, exacto. Y en principio el mercado debe competir en condiciones de competencia. Permítame, le complemento la pregunta. ¿En una sociedad capitalista el gobierno tiene derecho a determinar cuál es el margen de ganancia de un privado? No, nosotros no determinamos margen ni establecemos cuánto, ni estamos diciendo acá no pueden subir el 1% o el 2 o el 10 o el 15, nunca lo hemos dicho. Nosotros no estamos diciendo que el pan debe costar o el kilo de harina debe costar tanto, nunca lo hemos dicho. Nosotros estamos hablando muy claramente, reitero, repito, hemos enviado comunicados y todo, que vamos a estar muy vigilantes de que en esta coyuntura no se consoliden comportamientos, prácticas que impliquen una violación al régimen tanto de la libre competencia como de protección al consumidor, el estatuto del consumidor, que son muy claras, las conductas están allí. Nosotros no vamos a inventar una nueva legislación ni unas nuevas conductas, sí, cómo no. Para volver al tema que todo eso nos incumbe, que es el de la vivienda de interés social, el tema de la BIS, este decreto que está abierto todavía para comentarios unifica, y esto es lo más grave de todo, que es que unifica los topes de la BIS en 135 salarios mínimos legales vigentes, tanto para las grandes ciudades como para las pequeñas ciudades. ¿Ustedes cómo van a hacer para vigilar y constatar y hacer que los precios de una vivienda, por ejemplo, en Titiribí, Antioquia, cuesten lo mismo que unos precios de la vivienda BIS en una ciudad como Bogotá, cuando claramente los costos del suelo, que pesan 20% en la construcción de esa BIS, son distintos, cuando también los precios de los insumos son distintos, por más que usted diga que no se afectan los precios de las 34 cadenas de insumos con el alza del salario mínimo, cosa que difiere de usted, como lo han dicho aquí incluso el presidente Andesco Camilo Sánchez, que nos dice que esa alza del salario mínimo va a afectar todos los costos de los servicios públicos para esa construcción de vivienda, superintendente. Bueno, yo estoy escuchando aquí a la viceministra de Vivienda. Yo creo que todos estos temas, el de vivienda, traté de referirlos tangencialmente, todos son importantes. Acá es importante resaltar que las medidas para ese sector se venían tomando desde el 2024, que hay una circular vigente desde febrero del 2025 que establece que, no la de los topes, porque eso ya estaban establecidos, establece que el precio al momento de pactar la adquisición de vivienda debe estar establecido en pesos colombianos, no atado a el salario mínimo. Allí nosotros, valga decir que no es que cómo vamos a hacer, es que ya lo estamos haciendo, valga decir, eso no lo había informado. Nosotros tenemos en ese momento investigaciones en curso preliminares de constructoras que no estaban dando cumplimiento a esa normativa, y esas no son indagaciones preliminares ahorita del mes de enero con ocasión al aumento del salario mínimo. Esas son indagaciones preliminares con ocasión al incumplimiento de esa circular que ya teníamos, que había sido pública, que era de público conocimiento, que habíamos difundido, ya habíamos hecho campañas de pedagogía con las constructoras y que algunas de ellas lamentablemente no estaban cumpliendo.
cumpliendo. Entonces acá lo que estamos diciendo es, existen investigaciones en curso. Claro, eso no es en 3 días, eso no es en 8 días, son investigaciones muy rigurosas, son investigaciones donde, repito, eso no es Cielo Rusín que allá diciendo, ay, aquí tome su sanción y ya siguiente y espere que aquí vi un precio. No, eso son investigaciones sólidas que tienen diferentes tipos de controles en el marco de un debido proceso, de un derecho a la defensa que se garantiza también a los indagados. Entonces acá lo que se está es reforzando el marco de protección con este decreto que está en comentarios en un ejercicio articulado con el Ministerio de Vivienda, en el que evidentemente la superintendencia, no solamente a través de sus facultades jurisdiccionales desde la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales, valga decir, porque me di cuenta que en ese sentido no tienen muy claro, allí sí hay jueces de carácter administrativo investidos como tales, son jueces de carrera que están allí y que fallan casos particulares, casos particulares que también se dan en el marco de un proceso probatorio donde hay una defensa, etcétera, al final de lo cual se busca resarcir el interés particular de un demandado, un particular, pero también nosotros velamos por el interés general e adelantamos indagaciones en sentido general desde la Delegatura de Protección a los Derechos del Consumidor que pueden al final de una investigación dar lugar a sanciones administrativas, a multas o también al cierre de una investigación todas las veces que se encuentre que no hubo mérito para abrir la misma o no hubo suficiente material probatorio para sancionar o disciplinar a un agente del mercado. Sí. Es la superintendente de Industria y Comercio, la doctora Cielo Rusín, que esta mañana explicando la posición del gobierno ante todo este tema de vigilancias y controles. Doctora Rusín, que le deseo un feliz día. Gracias por acompañarnos esta mañana. Un feliz día, Néstor, para todos ustedes. Gracias por el espacio. Como siempre, muy amable.